Vamos ahora, hermano, en estos momentos quiero hablar de este tema. ¿Existe el infierno? ¿Sí o no? Es una doctrina, hermano, una doctrina profunda, pero que muchas veces no se predica. O hay mucha gente que no cree en el infierno. No cree que existe un infierno o que hay un lugar, un lago de fuego. Hay mucha gente que se dice ser cristiano, mucha gente que no cree que hay un infierno. Y queremos hablar en esta hermosa hora, hermano, precisamente del infierno. De esa doctrina, de esa enseñanza que muy pocas veces se predica. Pero como usted sabe, siempre aquí nosotros predicamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Predicamos estas verdades, lo que Dios nos enseña tal como está escrito. Y hay personas que le da miedo predicar del infierno, o cristianos que les da miedo oír esta palabra. Pero los cristianos, los hijos de Dios, no deberían de tener temor, sino al contrario, saber y entender estas verdades para predicarlas, para enseñarlas. Porque hay mucha gente que está muriendo sin Cristo y están yendo directamente al lago de fuego por la eternidad. Y es importante que usted y yo, hermano, en esta hora pongamos atención. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y a través de la luz del Evangelio de Cristo podamos mirar estas verdades. Que a mucha gente le da miedo predicar esta verdad. Porque es una verdad que muchos impíos no quieren escuchar. Pero aquí venimos a predicar esta verdad porque les amamos. Porque amamos a nuestros amigos, nuestra familia, a nuestros vecinos, les amamos. Por eso predicamos estos temas profundos que Jesucristo enseñó. Hay 3 palabras, hermano, que se usan para describir el infierno, el lago de fuego. Una en el Antiguo Testamento es Sheol o Seol, en hebreo. Ya sabe que apenas puedo hablar el español, pero bueno, por ahí va. Ese es el lugar de donde van los muertos. Y en el Nuevo Testamento, como es en griego también, el que escribió en griego, es el Hades. Es el lugar de las tinieblas donde van los muertos. Y el Gehenna es el lago de fuego, que su fuego no se apaga. Ese es el destino. Al hombre pecador que no se arrepiente, que no quiere nada con Cristo, su predestinación, su destino final será en el lago de fuego que estará pasando en ese lugar de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Y es precisamente por eso que nosotros predicamos esta palabra, porque amamos a la gente, amamos a la humanidad, sabemos que sin Cristo, sabemos a dónde van, por la eternidad. Al lago de fuego es la palabra de Dios la que enseña estas verdades. Así como hay un lugar, hay un cielo donde vamos a pasar la eternidad juntamente con Cristo, aquellos que somos salvos por gracia. Gloria a Dios por eso. También hay un lugar donde aquellos incrédulos que no quieren nada con el Hijo de Dios irán a ser atormentados. Hay solamente 2 lugares donde va la humanidad.
el cielo o al Gehenna, al lago de fuego. Y estas cosas las predicó Jesucristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio final. Hay un lugar de tormento. La Biblia enseña que hay un lugar de castigo, y ese lugar fue preparado por Jehová nuestro Dios para Satanás, el diablo, Lucifer, el querubín precioso, el Lucifer, ese querubín, ese ángel de lo más hermoso y lo más lindo que escribe la palabra de Dios, que es el diablo y sus demonios, los ángeles caídos. Ese lugar, la palabra de Dios dice que Dios lo preparó para Satanás y sus ángeles caídos. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, encontrará estas verdades. Es Dios mismo el que enseña estas verdades. No es el hombre, es Dios. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Iglesia, esto es importante. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28, lee así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesucristo hablando, iglesia. Jesucristo hablando esta palabra. Mire, mi hermano, mire, iglesia, en esta hora voy a hablar de muchos pasajes bíblicos que nos enseña, y uno no los vaya a dar lectura, pero me quedo corto al leer todos estos pasajes que voy a estar mencionando en esta tarde. Por eso Jesucristo habló más del infierno que del cielo, porque Él sabía que hay un juicio final, hay un lugar de tormento, de dolor, de sufrimiento, y Dios no anhela que el impío muera, se pierda. A eso vino Cristo a salvar. Pero el hombre por incrédulo, el pecador por incrédulo que no quiere nada con Jesucristo, es el lugar que fue preparado por el mismo Dios, para Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos. Ahora es el lugar. Jesucristo dice que allí también irá el falso profeta, aquel que engaña, aquel que le dice a las personas que no hay infierno, que hay un purgatorio, que solamente van ahí a pagar un poco, de purificarse para salir. Hermano, qué triste. Y más tristes aquellas personas que creen estas tontadas, estas doctrinas erróneas de falsos personas. Ahí irán los falsos profetas. Y también los incrédulos que no quieren nada con Jesucristo, el Hijo de Dios. Al Gehenna, al lago de fuego. Ese será su final. Ese será. Mientras que para nosotros nuestro hogar es el cielo, el tercer cielo, allá con Jesucristo. Para los incrédulos, su hogar es el Gehenna, el infierno, es el lugar de tormento, de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Es ese lugar. Jesucristo lo enseñó. Jesucristo enseñó estas verdades, y por eso usted y yo predicamos de estas verdades.
porque es importante. Ahí irán esos que tuercen las escrituras, porque en la viña del Señor hay de todo, iglesia. Hay de todo como en botica. Ahí irán aquellos falsos que tuercen las escrituras, que están engañando, jugando con la fe de nuestros hermanos, jugando, mintiendo. Jesucristo, si usted lee en el Evangelio de Juan capítulo 8, del verso 31, hasta del verso 31 adelante, primeramente dicen los fariseos, los judíos fariseos religiosos dicen, ¿sabes qué? Nosotros, nuestro padre Abraham es. Y no somos un bastardo como tú. Se atrevieron los religiosos judíos a decirle a mi Cristo de esa forma. Jesucristo les contesta y les dice, si verdaderamente fueran de su padre Abraham, las obras de Abraham tendrían. Pero lo que pasa es que ustedes, su padre es el diablo, padre de mentira, el engañador, el que miente, el usurpador. Porque lo que hay en él, hay mentira. Esos son los falsos maestros, falsos profetas que tuerzan las escrituras. Irán a ese lugar del lago de fuego por la eternidad. Irán, ese será. Allí será el rugir y llorar, el rugir de dientes. Ese es el lugar. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Enseñó estas verdades porque Él sabe que ese lugar es un lugar de tormento, de dolor, de tristeza. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Va conmigo allí a Lucas, capítulo 16. Voy a dar lectura del versículo 28 al 30. Lea así. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, al fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienes, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Escuche esto, hermano. Usted lea todo este capítulo del 16, del versículo 22 en adelante. Usted lea toda esta historia. Mire, hermano, esta no es una parábola como muchas personas lo dicen. Escuche bien, iglesia. Esta no es una parábola. Esta es una historia que Jesucristo contó para ilustrar el lugar de tormento, el Hades, el Seol, el lugar de las tinieblas. El Seol en las tinieblas, hermano, es el lugar donde van los muertos, los que mueren sin Cristo, van al Seol, al Hades, a las tinieblas. De allí solamente se levantarán para ir al juicio final, para que les diga todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, al final dice y enseña que irán al lago de fuego por la eternidad. Solamente se levantarán del infierno, del Seol, del Hades, de las tinieblas, solamente para escuchar el juicio del gran trono blanco, el juicio de Dios por incrédulos, porque no quisieron nada con mi Hijo Jesucristo al lago de fuego por la eternidad. Esto se le llama también la segunda muerte. Estas 3 palabras, el Sheol o el Seol, el Hades, el Gehenna, Jesucristo las enseñó hablando de este sufrimiento, de este dolor, de lo que es el infierno.
Y usted y yo tenemos que predicarlo. En primer lugar, hermano, el lago de fuego. Dice el verso 28. Hermano, en primer lugar, ese lugar es un lugar. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, verso 16, 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El infierno, el Gehenna, es un lugar, hermano. Es un lugar que ha sido preparado. Ya le dije, para Satanás y sus demonios. Pero también para los falsos profetas y los incrédulos que no quieren nada con Cristo. Que no se arrepienten, irán ahí. Segundo lugar, ¿cómo es ese lugar llamado Gehenna? ¿Cómo es ese lugar llamado Gehenna? El lago de fuego. Les lo voy a describir con la Biblia, lo que la Biblia dice, cómo es ese lugar llamado Gehenna. Ese lugar, hermano, la Biblia dice en Mateo 3:12, que es un fuego que nunca se apaga. El lago de fuego, hay un fuego que nunca se apaga. Mateo 3:12. El infierno de fuego. Mateo 5:22. Váyanlo apuntando ahí. Si no lo escribe, usted léalo completito. Yo solamente se lo estoy diciendo porque hay mucho que predicar y no hay suficiente tiempo. Pero entiéndale, yo le estoy diciendo cómo es ese lugar llamado Gehenna. El lago de fuego, ¿cómo es? Es un fuego eterno que nunca se acaba, que nunca se apaga. ¿Qué lo dice? La palabra de Dios. Jesucristo mismo lo enseñó y por eso nosotros predicamos, porque yo amo a mi familia, amo a mis vecinos, amo a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, aquellas personas que son incrédulos. Les amo, por eso predico esta verdad, para que usted, iglesia, también predique y enseñemos esta doctrina sana, esta doctrina del Evangelio de Cristo. Porque sabemos que sin Cristo, sabemos a dónde va la gente. Y muchos, miles, millones de personas están muriendo hoy mismo sin Cristo y están yendo a este lugar. Es importante, hermano. Recuerde que le estoy describiendo cómo es ese lugar llamado Gehenna, el lago de fuego. Ya le dije que es Gehenna en griego. Es el lago de fuego. Así lo describe la palabra de Dios, y Jesucristo habló más de este lugar de dolor, de tristeza, de sufrimiento, más que del cielo. Es una condenación del infierno. Mateo 23:33. Es una condenación. Allí serán condenados porque no quisieron nada con el Hijo de Dios. Ellos mismos se condenan. Los incrédulos, los que no quieren nada con Cristo, ellos mismos se condenan, y su lugar, su destino final es el lago de fuego, que la Biblia enseña la segunda muerte. Es una condenación. El infierno es una condenación. Mateo 23:33. Es un lugar de tinieblas de afuera. Es un lugar de tinieblas. Recuerde que Cristo es luz. El infierno, el lago de fuego, es un lugar de tinieblas donde no hay luz. Lugar de tinieblas de afuera. Mateo 25, verso 30. Es un fuego constante. El Evangelio de Mateo 25:46. El lago de fuego, el Gehenna, es un fuego constante, no se apaga. Es lo que la palabra de Dios lo describe, lo enseña. Por eso yo le estoy hablando tal como está escrita la palabra santa de Dios. Es un fuego constante, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44.
Escuche bien, lea todo, 43 y 44. Yo le estoy dando versículos claves de lo que habla del infierno, del lago de fuego, donde el gusano de ellos no muere. En Jerusalén había, hermano, un basurero donde los muertos estaban ahí. Era un lugar. Pero Cristo ilustró y enseñó claritamente esta verdad. Dice la palabra de Dios, donde el gusano de ellos no muere. Dice de ellos, no dice el gusano de todos, el gusano de ellos, o sea, individual. Escuche bien. Los eruditos, aquellos que han escudriñado esta palabra, que se han profundizado en estas doctrinas maravillosas, que se han profundizado, o sea, aquellos eruditos que han descubierto y que Dios les ha dado sabiduría, el Espíritu Santo les ha iluminado, dicen ellos que el gusano de ellos no muere. Está hablando de la conciencia de aquellas personas que están sufriendo en el Gehenna. Están recordando cuántas veces me hablaron de Jesucristo, cuántas veces me habló el pastor del infierno, de este lugar de fuego, de tormento, cuántas veces escuché el Evangelio Santo de Cristo. La conciencia, el gusano de ellos no muere. Marcos 9:44. Están sufriendo, iglesia. ¿Cuántas veces no hemos predicado la palabra santa de Dios? Y muchas veces se ríen o le cierran. Ahorita no tengo tiempo. Quizá algo otro día. Es el gusano de ellos. La conciencia lo está atormentando día y noche, sufriendo, porque ellos escucharon el Evangelio Santo de Cristo. Es importante que entendamos, iglesia, por eso Jesucristo estaba interesado en hablar más del infierno. Por eso le dijo en Mateo 10:28, no temas al que mata el cuerpo, dando a entender que el diablo podía matar tu cuerpo. Más bien tiene temor o ten reverencia a aquel que tiene el poder para mandar, dejar que tu alma vaya a ese lugar. Por incrédulo, porque no quieres nada con mi Hijo Jesucristo. Yo lo he mandado con ese propósito. Y lo has pisoteado. Y has reído. Ahora, lo que el hombre sembraba, ahora lo que tú has sembrado es un juicio. Y la ira de Dios. Porque has endurecido el corazón. Y la ira de Dios va a caer sobre toda esa gente perversa, incrédula, que no quiere nada con el Hijo de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Es triste, pero es una verdad. En la palabra de Dios le estoy escribiendo, le estoy enseñando cómo es el Gehenna, el lago de fuego. El gusano de ellos no muere. Es el lugar de castigo del fuego que no se acaba. Judas capítulo 1 verso 7. El lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Y dice mucho más. Usted léalo cuidadosamente. Esto es lo que es. Segundo lugar, ¿cómo es el lago? ¿Cómo es el Gehenna llamado el lago de fuego? Ya se lo describí. Es lo que la palabra de Dios dice. Hay mucho más. Hay personas que pretenden creer en la Biblia, pero piensan que no existe el infierno o el Gehenna. Hay personas que tratan de estudiar o creer en la Biblia, pero no creen, no quieren creer que hay un lugar de tormento. Y ese día será demasiado tarde para aquellas personas que no quieren nada con el Hijo de Dios. Ese día será el llorar y el crujir de dientes. Es triste, pero es una verdad. Yo conozco personas que ellos no creen en el infierno. No estoy aquí para decir las personas o las
estoy aquí para decirle que hay personas, que hay un infierno, hay un juicio final preparado, hay un lago de fuego, que es un lugar preparado por el Dios mismo, el Dios de la gloria. Y no fue para el hombre, fue para Satanás y sus demonios. Estoy aquí para decirles, pero también le quiero decir que hay personas que yo conozco y que he hablado con ellas que no creen en el infierno. Que como un Dios de amor, no olvídese, Dios, vamos a predicar la palabra santa de Dios. En tercer lugar, escuche, la pregunta es, ¿quiénes van a ese lugar? A nosotros lo que nos interesa es predicar la palabra de Dios, enseñar esta palabra. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Si no creen que hay un infierno, que Dios los perdone y los ayude. Y a nosotros nos dé sabiduría y el Espíritu Santo nos ilumine para enseñar esta verdad de siempre y entender esta verdad, que el Espíritu Santo nos ilumina y nos enseña para poder enseñar lo que Jesucristo enseñó y no lo que el hombre enseña. Es muy importante, iglesia, que usted y yo entendamos. Parece que no, pero esta es una gran verdad, que es importante lo que usted y yo creemos. Tercer lugar, pregunta. ¿Quiénes irán a ese lugar llamado Gehenna, el lago de fuego? Primeramente ya le dije que el diablo y sus ángeles allí. Pero quiero que lea cuidadosamente quiénes son los que van allá si no se arrepienten. Hoy que el hombre está escuchando esta verdad, hoy es el día de salvación. Hoy. Mientras tengas vida en esta tierra, tienes oportunidad de arrepentirte, reconocer que eres pecador en frente de un Dios santo, de un Dios poderoso, y por fe creer para ser justificado. Hermano, es importante. Escuche, hermano, ¿quiénes son? La pregunta es, ¿quiénes son, pastor, los que van a ese lugar? ¿De qué le digo? Lo que la Biblia dice, ¿quiénes son los que no van a ir a ese lugar? Abra su Biblia allí en Apocalipsis capítulo 21. Ahora le voy a enseñar quiénes son los que van a ese lugar. Estos son lo que dice la Biblia que van a ese lugar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Lee así, escuche lo que dice. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, los cobardes, aquellos que no quieren nada. Porque ¿qué dirá mi hermano? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi abuelito? Ellos me enseñaron. Si te dicen que te vayas a un barranco, te vas a ir. Es que mi tatarabuelo me decía esto y todo. Dice la palabra de Dios. Pero los cobardes, incrédulos, irán a ese lugar. Esto es fuerte, iglesia, por eso a mucha gente no les gusta escuchar la verdad, no les gusta que les hablen la verdad de un infierno. Pero si usted ama a la humanidad, si usted ama al pecador, entonces usted y yo debemos predicarles la verdad, predicarles esta verdad, porque antes que sea demasiado tarde. Si usted ama a su familia, si yo amo a mi familia, si yo amo a mis amigos, yo amo a los pecadores, porque los hijos de Dios, los cristianos, debemos amar a aquellas personas que están en este planeta Tierra. Debemos amarles y hablarles con la verdad. Por eso les hablamos con la verdad, por eso les predicamos esta verdad. Esos son los que van a ir al lago de fuego por la eternidad. Allí será el dolor, el sufrimiento, allí va un dolor, hermano. Imagínense, iglesia, lo que van a sufrir. Y no van a sufrir
por un año. Escuche, iglesia. Esto es importante que usted y yo entendamos. Por eso siempre yo me escuchará predicar estas verdades aunque duela. Porque tengo familia incrédulo, tengo familia, hermanos, toda familia de todo tipo. Ya le dije que hay de todo como en botica. Pero porque les amo. Por eso les predico la verdad. Yo sé que les duele, pero es mejor que les duela ahorita y no que vayan a ese lugar, el fuego eterno, porque los amo. Si no les amara, no les predicara esta verdad. Por eso mucha gente no predica la verdad, porque tienen miedo, tienen temor. Usted y yo debemos predicar a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Ya le dije que yo no vengo a salvar la espaldita de la iglesia. Cristo me llamó a predicar la verdad, aunque duela, a predicar esta verdad, aunque duela. Es mejor que sufran ahorita y no el día de mañana. Ahora abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 6. Le estoy diciendo quiénes son las personas que van a ese lugar llamado Gehenna, el lago de fuego. 1 Corintios capítulo 6, escuche lo que dice la palabra de Dios y no yo. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Le estoy hablando el tercer lugar. ¿Quiénes son los que van a ese lugar que le estoy mencionando? La Biblia lo declara y lo enseña muy bien. ¿Quiénes son los que van a ese lugar? El Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Mire, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Estos son, estoy hablando, ¿quiénes son las que van a ir? El verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, el que en él cree es salvo, pero aquel que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. ¿Quién lo condenó? Él se condenó por incrédulo, porque no quiere nada con el Hijo de Dios. Irá a ese lugar de tormento por la eternidad. ¿Está entendiendo, iglesia? Se ha condenado. Irá a ese lugar. Versículo 36 del mismo capítulo 8 de Juan. Capítulo 3. Del mismo capítulo 3 de Juan, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene la vida eterna, pero aquel que rehúsa creer, aquel incrédulo que no cree en él, mirará la ira de Dios. La ira de Dios, porque ha endurecido su corazón y es incrédulo, mirará la ira de ese Dios santo. Y ese es el lugar donde estará esas personas. Por eso amo a la gente, porque la palabra de Dios me da la autorización de enseñar esta verdad, para predicar esta verdad, aunque duela. Es importante, iglesia, que usted y yo, como hijos de Dios, prediquemos la palabra de Dios, aunque duela. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, lee así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escuche, Dios, habiendo pasado por alto esa ignorancia, no tomen en cuenta esa ignorancia, manda que todos los hombres se arrepientan. No dice algunos, manda que todos los hombres se arrepientan. Hermano, aquel que no se arrepienta, que no quiera nada con el Hijo de Dios, ya sabe cuál es su final. Recuerde, yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando del infierno, del lago de fuego. ¿Está entendiendo, iglesia? Ya le he explicado la doctrina de la salvación. Pero entienda, una vez más el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios dio fe, es un regalo. La salvación es un regalo. Son dos cosas diferentes, ya le enseñé. La salvación es un regalo y la fe es otro regalo. La fe es un regalo. Dando fe a todos. Escuche bien, iglesia. Tiene que arrepentirse. Dios manda. Dios da un decreto, un mandamiento, una orden. Que se arrepientan. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice, manda que todos los hombres se arrepientan. Jesucristo mismo hablando, les mandó a sus discípulos que fueran y predicaran a todas las naciones, de toda raza, de todo color, de todo, a toda la gente, que predicaran el arrepentimiento, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar los pecados, que predicaran esta verdad. Y es lo que predicamos, iglesia, y es lo que predicamos. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, arrepentidos. Jesucristo le dice esta palabra, arrepentidos, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse. Hermano, Dios demanda que el hombre se debe arrepentir. Debe haber un arrepentimiento, un cambio total. Un cambio, un arrepentimiento. Aborrecer el pecado y amar a ese Dios vivo. Hermano, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, lee así. Cuando los pecadores mueran sin haberse arrepentido de sus pecados, la sentencia divina se aplica a ellos. El alma que pecara, esa morirá. El alma que pecara, Ezequiel capítulo 18, verso 4. El alma que pecara, esa morirá. Hermano, hay una muerte segura. El pecado trae consecuencias. Y es lo que estamos hablando, hermano. ¿Quiénes van a ir? Los incrédulos, que no quieren nada con Cristo, que no se arrepienten, juegan con las cosas sagradas de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios le está enseñando. Los que se creen que son buenos, que no hacen nada, pero no obedecen a Dios. Mire, abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses. Vean lo que dice la palabra de Dios. No lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Mire, 2 de Tesalonicenses. Hay personas que dicen, yo no quiero nada con Dios, yo no necesito, yo soy una persona buena, yo no hago daño a nadie. Hermano, esto es importante, que entiendas que mientras no nazcas del Espíritu Santo de Dios, no tengas un nuevo nacimiento, no podrás entrar en el reino de los cielos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que estoy hablando, ¿quiénes van a ir a ese lugar llamado Gehenna, el lago de fuego? Ya le dije que en griego es Gehenna, el lago de fuego.
que la Biblia dice la segunda muerte, el fuego que nunca se apaga. Tiene ahí segunda de Tesalonicenses 1, verso 8 y 9. Lea cuidadosamente conmigo, miren. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El lago de fuego, en llama de fuego, va a pagar a aquellos que no creen en el evangelio santo de Cristo, que no quieren nada con Cristo porque son incrédulos. Otra vez lo leo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de la presencia de Dios. Hermano, esto es lo que la palabra de Dios dice. Es triste, pero es una gran verdad. Léalo cuidadosamente y pídale al Espíritu Santo que le ilumine esta verdad. Yo le estoy dando versículos claves. Usted lea la palabra de Dios. Ya sabe que nosotros creemos en un evangelio completo desde Génesis hasta Apocalipsis. No andamos sacando versículos de contexto y ponerlos de pretexto. Creemos en lo que la palabra de Dios dice, lo que enseña estas doctrinas. Y estas doctrinas, como dice nuestro hermano pastor, nuestro hermano Vidal, no son negociables. Estoy hablando de doctrinas, de enseñanzas profundas, que la mayoría tienen temor de predicar esta verdad. Pero como aquí tenemos el Espíritu Santo y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, predicamos lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre quiere que predique. Amén, hermano. Esta es una realidad. Entonces, ahora, si el mundo creyere, escuche bien, si el mundo creyere lo que significa sufrir en el lago de fuego por la eternidad, millones y millones de personas buscarían el perdón de Dios. Si la gente de este planeta Tierra creyera en el lago de fuego, en el Gehenna, buscarían a Dios de todo su corazón y se arrepentirían de sus pecados. Pero tristemente decirle, la mayoría, lo bueno que hace, ya le dije, lo bueno que hace el hombre es el pecado. Eso es lo mejor que hace el hombre, el pecado. O para que no se oiga tan mal, como dicen por ahí, lo mejor que hacemos es el pecado. Pues recuerde que estoy hablando del impío, estoy hablando del lago de fuego. Aquellos que no quieren nada con Cristo, no se arrepienten. Por eso, hermano, muchas veces se le tengo que explicar para que entienda más o menos, que entiendan lo que estamos hablando, pero es importante que usted y yo no tenemos nada que ver en ese asunto, porque somos salvos por la gracia de Dios. Hemos aceptado esa gracia divina, que usted y yo creemos que nuestro Cristo es nuestro Redentor, el que expió nuestros pecados en la cruz del Calvario, que fue su sustituto, que tomó mi lugar, su lugar, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Creemos que la sangre de Cristo tiene poder y nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Así de que, mi hermano, yo estoy hablando de aquellos incrédulos que se ríen del evangelio, que no quieren nada con Cristo. En cuarto lugar, es otra pregunta. ¿Se puede evitar? ¿Se puede evitar ir al Gehenna, al lago de fuego? La respuesta es sí, se puede. Aquellos que están escuchando, ¿se puede evitar, pastor, de ir a ese lugar de tormento del cual está hablando usted? Sí, la respuesta es sí, se puede. Esto es lo que estamos hablando. Dios quiere que todos escapen de esa muerte. Dios no desea
la muerte del impío. Dios, Jehová Dios quiere que todos escapen de ese lugar de tormento. Una vez más le digo, Dios no hizo ese lugar para la humanidad. Fue para Satanás y sus demonios. Pero ahora también lo van a ocupar los falsos profetas y los incrédulos que han sido condenados porque no han querido nada con el Hijo de Dios. Así de que Dios no quiere. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Si usted lee segunda de Pedro 3:9, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, como dice Ezequiel 18. No quiere. Dios no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Así es de que, mi hermano, ahora quiero que lea cuidadosamente Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la muerte del incrédulo, del impío. Porque Dios no mandó al hombre, no lo puso aquí en esta tierra para ira, sino para que alcance la salvación. Otra vez leo Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque no nos ha puesto Dios en esta tierra para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que estamos predicando. Se puede evitar. El pecador, el incrédulo que me está escuchando, se puede evitar ir a ese lugar llamado Gehenna, el lago de fuego. Se puede evitar porque Dios no puso al hombre para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Cristo. Es maravilloso, lo puedes evitar, se puede evitar. Más bien, escuche bien, más bien, Dios hizo el sacrificio más grande al mandar a Jesucristo a que viniera a pagar la ira de un Dios santo, a dar su vida en la cruz del Calvario, por amor al pecador, por amor al más vil pecador. El sacrificio más grande que Jehová Dios. Por eso Dios lo ama con amor eterno. El amor de Dios, hermano. Dios ama a la humanidad. El sacrificio más grande que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dar su vida por amor a nosotros. Y nos lo demostró no con palabritas, sino con hechos. Ese es amor, ese es el verdadero amor que Jesucristo tiene a su iglesia. Hermano, se puede evitar ir al lago de fuego. Aquel pecador que me escucha mientras no muera, hoy que tienes vida, tienes la oportunidad de reconocer a ese Dios santo y por fe ser justificado en Cristo Jesús. Se puede evitar ir a ese lugar. Juan 3, 16 y 17, usted lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, al hombre pecador, sino para que el pecador fuera salvo por Cristo. Ve el amor tan grande que Dios nos tiene. Esto es. Ahora vaya conmigo. Ya voy a terminar, hermano. Vaya conmigo allí a Romanos capítulo 5. Vea esta hermosura de palabra. Romanos capítulo 5, versículo 8, lea así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuche, se puede evitar ir a ese lago de fuego por la eternidad. El pecador, el incrédulo que me está escuchando, se puede evitar ir al sufrimiento, al infierno, al lago de fuego, al Gehenna. Se puede evitar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Usted puede leer pero quiero leerle el versículo 5. Dice de Romanos 5, versículo 8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabe qué clase de personas somos, pero Él no tomó en cuenta su pecado porque le ama y derramó en la cruz del Calvario su sangre por amor a usted y a mí. Esto es maravilloso, iglesia. Este es el verdadero amor que Dios nos ha dado. Dice 1 de Juan 1:7, pues la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por último, hermano, quiero que lea Isaías 55, verso 7. 1 de Juan 1:7 dice, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder y yo por fe lo creo y declaro esta palabra porque es la palabra santa de Dios, que Dios tiene poder, Jesucristo tiene poder para limpiar los pecados del más vil pecador. Cuando se arrepiente y reconoce por fe que Jesucristo es su Redentor y es el que expió sus pecados en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Miren lo que dice Isaías 55, versículo 7. Escuche bien. Isaías 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase. Dios está dando una palabra y usted la está escuchando en esta hora. Yo estoy predicando esta verdad, esta palabra. Dios dice, vuélvase el impío, o sea, vuélvase el pecador, el incrédulo. Aquí va Dios y busque de todo corazón. Y Él es misericordioso para perdonar sus pecados. Que Dios bendiga esta palabra.